Hola a todos, bienvenidos. Esto es Fanny's World. El día de hoy estaremos hablando sobre trastornos, que fue el tema que ganó en las mini encuestas que organicé en mis redes sociales, que si aún no se han inscrito o han ido a checarlas, están aquí abajo en la descripción, junto con mi Patreon. El motivo por el cual me tardé en grabar este video fue que me enfermé, estuve unos días muy mal de salud y además de haber estado mal de salud en la universidad, pues sí tuvimos trabajo que hacer, entonces yo no tuve el tiempo tampoco para dedicarle a hacer el video esta semana, que son 2, y si es posible y si me da un poquito más de tiempo voy a subir el otro video que es sobre países. Trataré de hacerlo lo más breve posible porque no me había dado cuenta y ya cuando subí el video chequé y el video pasado pues sí está algo largo, pero es que era muchísima información que quería dar y traté de hacerlo lo más resumido posible, pero pues terminó siendo de 28 minutos más o menos, pero sí es información importante de ese país. Entonces a partir de ahora voy a tratar de hacerlos más cortos también para que pues hay muchas personas que por simplemente ver que dura mucho pues tal vez se desanimen y ya no lo quieran ver, pero es mucha información muy buena la que traigo ahí. Bueno, como dije, el día de hoy es hablar sobre trastornos. Es un tema muy largo. Hay muchísimos trastornos y no podía tomar como que simplemente uno que otro porque ninguno es más importante que otro. Los trastornos en sí, cada uno tiene su nivel de importancia y es muy importante que las personas conozcan sobre este tema. Traté de reunir la información más detallada y a la vez más resumida de esto porque no podía expandirme mucho, sino duraría muchas horas un video explicando sobre esto. Entonces de hecho no voy a poder hablarles de muchos trastornos que son muy interesantes por lo mismo de que es muy largo hablar de cada uno, es muy detallado cada tema. ¿Cómo les explico? Cada trastorno viene como con sus subtrastornos dentro de él, que no es el mismo, pero son trastornos que se ligan al principal porque tienen temas similares. Espero no enredarlos con eso. Voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, traje el principal, el primero del que quiero hablar, trastornos del desarrollo neurológico. Digamos, este es el principal. Sus subtrastornos vendrían siendo trastorno del desarrollo intelectual y dentro de este también hay otros que vendría siendo el retraso global del desarrollo, pero no todos tienen esto, o sea, hay unos que solamente son subtrastornos y no tienen otros, y hay unos que sí tienen otro dentro de ese mismo. Espero que no se enreden con eso. Y pues de esos que son, digamos, el tercer trastorno dentro del segundo, dentro del primero, no traje información de esos porque si no se alargaría mucho el video y tienen mucho que ver con el anterior. Entonces espero lo disfruten y si ustedes gustan y me lo piden, yo haría otros videos sobre más trastornos porque este es un tema muy largo. Incluso yo creo un mes no sería suficiente para hablar de estos trastornos. Entonces si ustedes gustan y les encantaría, me lo piden, mándenme mensaje. Recuerden, yo los estoy checando y los contesto inmediatamente o cuando los veo, diciéndome si quieren parte 2, 3, 4, 5, pues hasta que terminemos de ver este tema, porque como les dije, hay muchos trastornos muy interesantes que sé que les llamaría la atención, que están dentro de pues, todo esto y son muy extensos. Entonces, obviamente si hay parte 2 o 3 no sería
como continuos, sería como hoy hago trastornos parte 1, la siguiente semana hablaría de otro tema, por ejemplo, el tema que dio opción para las encuestas junto con que fue las familias en la actualidad. Y luego la siguiente semana trastornos parte 2, ¿sí me entienden? Para que no sea muy repetitivo el tema de trastornos y para que sea más interesante también. Muy bien, comenzaré con dar el significado del trastorno en sí. Un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental. Muchas personas se confunden con la definición de trastorno. Esta fue la más clara que encontré y que me pareció más congruente. Muy bien, comencemos con el trastorno del desarrollo neurológico, que dentro de vienen bastantes trastornos dentro de él. El primero es trastorno del desarrollo intelectual, que es básicamente el trastorno del desarrollo neurológico, pero con otro nombre, pero es este. Es un trastorno que comienza durante el periodo del desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual, como también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico. Su gravedad se clasifica en leve, moderado, grave y profundo. Esto es algo que viene dentro de todos los trastornos. Los niveles de leve, moderado, grave y profundo. Todos se clasifican de esa manera, todos tienen su nivel. Tal vez no todos lleguen a grave o profundo, pero sí vienen clasificaciones donde especifican el nivel de gravedad del trastorno, que es algo que ahorita no puedo tocar porque cada uno viene con eso y para tomar eso les digo, tomaría muchísimo tiempo este video y trato de hacerlo lo más breve posible, dándoles información básica de cada uno. Dentro de este trastorno, como ya les había comentado al principio del video, viene un trastorno que es el retraso global del desarrollo, que es dentro del trastorno de desarrollo intelectual. Cada uno de repente van a salir así con subtrastornos dentro de los subtrastornos, pero es básicamente con el mismo nombre, pero tiene una función solamente un poquito diferente, pero es muy cerca de lo que es el anterior. El que sigue es trastornos de la comunicación. Dificultades persistentes en adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades, es decir, hablado, escrito, lenguaje de signos u otros, debido a deficiencias de la comprensión o producción que incluye lo siguiente: el vocabulario reducido, conocimiento y uso de las palabras, estructura gramatical limitada, capacidad para situar palabras y las terminaciones de palabras juntas para formar frases basándose en reglas gramaticales y morfológicas. Siento que este problema sucede mucho en las escuelas, siento que esto es algo que se desarrolla en las primarias, más que nada. Se desarrolla mucho esto porque puede que ya sea un problema que ya venga de nacimiento o que por lo mismo que no se inculca mucho la lectura, llegan a tener esta dificultad al momento de aprender a leer y escribir y pues se desarrolla este trastorno y con el tiempo se puede agravar. Y es algo que tenemos que poner mucha atención en nuestros hijos. Por ejemplo, mi hija tiene 1 año y medio y todavía no sabe escribir ni leer, pero eso es algo que se tiene que prestar atención en el momento que empiezan a la primaria, porque si ven que está teniendo dificultades, no es porque el niño sea burro, que unas personas dicen eso, ni que no quiera aprender o que sea flojo, puede que tenga este problema u otro y se tiene que llevar con la seriedad que es. Tiene que llevarse con un pediatra para que lo valoren, que vean de qué manera se puede arreglar esa situación y ayudar al niño o a la niña o al adolescente en todo caso. Es algo que quiero tomar mucho en otros temas, lo voy a hablar más, pero quisiera que se tomara con seriedad, que las personas tomen con seriedad esto, porque al momento de crecer y ya ser adultos se puede repetir esto y va a ocasionar que al ser repetitivo y que se comparta en generaciones tengan dificultades de encontrar trabajo, de tener una vida estable. O sea, esto conlleva muchas complicaciones para el futuro y es algo que muchas personas no lo piensan. Piensan en el hoy
en lo que están viviendo ahorita y ya. Y no, siento que es muy importante pensar a futuro porque es algo que puede pasar cualquier cosa y tenemos que estar conscientes de que cualquier cambio, estar al pendiente de eso. Y más cuando los niños son pequeños, porque de ahí comienzan muchos trastornos si no nos damos cuenta. Y pues sí, de ahí viene mucho el tema familiar y todo esto, y no quiero tocar eso porque quiero hablarlo en otro video, entonces continuaré con esto. Continúo con dentro de este trastorno de comunicación viene el trastorno fonológico, trastorno de la fluidez de inicio de la infancia, el tartamudeo, que es algo que he visto muy comúnmente, lo veo más que otras cosas. Y trastorno de la comunicación social, pragmático. El siguiente es trastorno del espectro del autismo, deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, manifestado por lo siguiente: las deficiencias de la reciprocidad socioemocional varían, por ejemplo, desde un acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal en ambos sentidos, pasando por la disminución en intereses, emociones o efectos compartidos hasta el fracaso de iniciar o responder a interacciones sociales. Y eso es algo que se ve mucho en las personas que tartamudean, que tratan de no ser tan sociables y de no hablar mucho porque puede que se sientan intimidados, puede que se sientan mal por ser así, pero es algo que se tienen que tratar y con seriedad. Todos los trastornos de los que voy a hablar y todos los que existen se tienen que tratar con seriedad porque es algo clínico, es algo médico, no es algo que simplemente tengo este trastorno y ya, no. Y es algo que se puede arreglar, muchas cosas tienen solución. El siguiente es trastorno por déficit de atención con hiperactividad, patrón persistente de la inatención y o hiperactividad, impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo, que se caracteriza por inatención y hiperactividad e impulsividad. Los síntomas no son solo una manifestación del comportamiento de oposición, desafío, hostilidad o fracaso en la comprensión de tareas o instrucciones para adolescentes mayores y adultos de 17 años y más. Se requiere un mínimo de 5 síntomas para poder determinar que ese es el trastorno que tiene. Yo he conocido en mi vida a más de 2 o 3 personas que tienen este trastorno y lo puedes notar. Bueno, si eres como yo, que yo presto mucha atención a las personas, su manera de actuar, de pensar, de hablar, sus acciones o cómo reaccionan a ciertas cosas, me gusta mucho poner atención y a veces me doy cuenta, digo, no, es que esto puede ser o lo otro, porque esto, me pregunto muchas cosas y sí es muy interesante investigar sobre esto. Y no es algo malo. Yo al principio, que no conocía y era un poquito ignorante, pues decía, ay no, esa persona es demasiado acelerada o esta persona es muy así, porque no entendía a qué se refería. Pero es muy importante no clasificar ni señalar, más bien comprender, leer un poquito para saber por lo que esta persona esté pasando, porque el siguiente es trastorno específico del aprendizaje, dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas como dificultad para leer, comprender la lectura, expresión escrita, sentido numérico o razonamiento. Y de nuevo, este tipo de trastorno también es algo que se llega mucho desde la niñez. Casi todos comienzan desde la niñez. El siguiente es trastornos motores. La adquisición y ejecución de habilidades motoras coordinadas está muy por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo y la oportunidad de aprendizaje y el uso de las aptitudes. Las dificultades se manifiestan como torpeza, dejar caer algún objeto o chocar con algún objeto, así como lentitud e imprecisión en la realización de habilidades motoras. Por ejemplo, agarrar un objeto, utilizar tijeras, los cubiertos, escribir a mano, montar en bicicleta y participar en deportes. Trastornos de movimientos estereotipados. Comportamiento motor repetitivo, aparentemente guiado y sin objetivos.
Por ejemplo, sacudir o agitar las manos, mecer el cuerpo, golpearse la cabeza, morderse, golpearse el propio cuerpo. Yo me muevo mucho al hacer oídos, no es porque tenga este trastorno, es más que nada ansiedad, me da mucha ansiedad y soy un poquito nerviosa, entonces eso es nada más. Y por último, trastornos de tics. Un tic es una vocalización o movimiento súbito, rápido, recurrente, no rítmico. Los tics motores múltiples y uno o más tics vocales han estado presentes en algún momento durante la enfermedad, aunque no necesariamente de forma concurrente. Y es algo que también he visto mucho, y más cuando estaba en la primaria miraba mucho que los niños les daban tics. De hecho, yo tenía uno, pero es algo que se puede quitar. No es algo serio, la verdad no lo considero algo tan serio porque, de nuevo, he visto esto antes, incluso yo tuve un tic cuando era niña y pues eso se puede modificar con el tiempo, si tienes tratamiento adecuado, si acudes con un especialista o si tú mismo buscas de qué manera mejorar ese aspecto. Los siguientes trastornos de los que quería hablar, que creo que ya no me va a dar tiempo porque si no sería el video muy largo y tampoco quiero que se aburran, es mucha información, son espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, que es algo súper interesante y creo que muchos tal vez esperaban escuchar sobre eso y como les digo, se tienen que hacer muchas partes de este tema porque si no llevaría mucho hablando de esto y tampoco quiero confundirlos. El siguiente es trastorno bipolar y trastornos relacionados, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad y trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados a este. Les recuerdo, dentro de cada uno de los que les nombré, que son el principal, vienen los subtrastornos, que cada uno es diferente al principal. Pero sí, por tiempo no voy a poder hablar de estos y de hecho tenía muchas ganas de tocar esos temas porque son temas muy importantes y muchas personas no tienen ni idea del significado de estos trastornos. Muchas personas lo relacionan con otras cosas o se lo toman muy a la ligera. Por ejemplo, el trastorno bipolar. Muchas personas dicen, es que esta persona es bipolar, o incluso una persona dice, es que yo soy bipolar, pero no saben realmente lo que es ese trastorno. Lo dicen porque de repente cambian de humor o cambian de forma de ser. Puede ser y no puede ser, pero no se tienen que autodiagnosticar con un trastorno porque esto es algo, de nuevo, que lo repito, es algo serio y se tienen que tomar de esa manera. El trastorno depresivo, que es algo que también escucho muy seguido, es algo muy serio. Muchas personas no entienden y me molesta incluso escuchar, es que estoy depresivo, es que tengo depresión, es que siento esto, sin saber realmente qué es esto, qué es lo que se siente. A mí sí me diagnosticaron depresión cuando estaba más chica, a los 15. Entonces yo desde entonces he ido con psicólogos y me he estado tratando y todo. Y sí ha habido mejorías, pero de repente uno recae. Y no hablo de recaer en el sentido suicida o de esa manera o de esas maneras. No es así, no lo vean de esa manera. La depresión tiene muchos lados, entonces eso es lo que quiero que se entienda muy bien y que las personas se tomen con más seriedad. Inclusive el de ansiedad, que puede no sonar tan importante, lo es, créanme que lo es, y puede ocasionarle muchos problemas a una persona el tener ese tipo de trastorno, pero les recuerdo, todos los trastornos pueden mejorar, se puede mejorar la persona teniendo el tratamiento adecuado y siguiendo ciertos tipos de lineamientos. No es solamente, tengo esto, voy a hacer esto y se me va a quitar. No, se tiene que tomar todo esto con seriedad. Es un tema serio y espero que les gustará mucho y no haberlos asustado. Simplemente es algo que quería comentar. Y creo que por eso se van muy largos los videos, porque comento muchas cosas entre cada cosa, tema, y bueno, lo siento mucho. Solamente les quería dejar una frase que me gustó. Creo que a partir de ahora voy a estar dejando ciertas frasecitas así, a ver, de repente, que me salgan por ahí, que son cosas que yo encuentro y me agradan mucho, me gustaría comentarlas y que se quede con ustedes, y si gustarían ustedes también pasárselas a otros amigos, pues adelante. Esta me gustó mucho.
Eso de amar sin esperar nada a cambio es bonito en los cuentos de hadas, pero en la vida real un amor maduro exige un delicado equilibrio entre dar y recibir, porque todo aquello que no es mutuo es tóxico. Bert Hellinger. Y la verdad me gustó mucho leer esto. Cuando estaba leyendo sobre los trastornos, que es un tema que estamos tocando ahorita en la universidad, me sorprendí mucho de ver tantos trastornos. No tenía ni idea de cuántos trastornos existían. Y es algo muy interesante. Y es algo que siento que debería de ser conocimiento de todos, y si no de todos, de la mayoría. Es muy importante. Espero realmente les gustara la información que les traje el día de hoy. Les comento, sí quería hablar sobre los otros trastornos, pero esto se iba a llevar pues más largo y no quería que fuera muy largo el video. Voy a tratar de que sean 15 minutos a 20 máximo, porque el video pasado pues sí, siento que no les gustó a muchas personas que fuera tan largo, pero de nuevo, la información es muy importante y muy interesante, y siento que es algo que se tienen que decir, muchos datos muy interesantes, y pues en cada país que hable voy a hablar de los datos más interesantes, recolectar los más importantes e interesantes. Entonces, de nuevo, les recuerdo, mis redes sociales están en la parte de abajo. Entren, por favor, les estaré dando actualizaciones, tal vez no todo el día, pero sí al menos una vez al día sí les doy una que otra actualización de cómo lo que voy a hablar o qué va a pasar en el siguiente video, cosas así, y quisiera ver más participación de ustedes. Esto fue todo por el día de hoy, y bueno, fue un gusto volver a hacer el video. Me tomé mucho tiempo, sí, pero pues estaba un poco mal de salud. Muchas gracias por ver este video, espero les den manita arriba, compartan con sus conocidos, comenten el video, por favor. Quiero escucharlos, quiero saber qué es lo que piensan al ver el video, qué pasa por sus cabecitas, qué ideas tienen para más videos. Quiero saberlo todo. Y bueno, es todo por mi parte. Muchas gracias. Adiós.